Hola María José, bienvenida. Hola, buenas tardes desde ¿Cómo te España, desde sientes? Salamanca. Pues estoy, pues estoy hoy especialmente contenta por varios motivos bueno, ahora os comento, porque vengo ahora mismo de acompañar esta noche a mi padre. Mi padre está en una fase avanzada de su proceso de morir y entonces pues me ha dado la fortaleza suficiente para estar hoy aquí, también para expresar algo que él me dice, que es decir lo que la muerte realmente es. Así que eso para mí es un honor enorme, estar aquí hoy dedicando este espacio a mi padre y por supuesto a todos vosotros. Qué hermoso María José. Te dejo la pantalla por completo y voy a estar muy atento escuchando tus palabras. Bueno, muchas gracias, Francisco. Primero por presentarme y también porque, bueno, en todo este tiempo he estado contigo comunicándome para ser posible que yo estuviera hoy aquí y te agradezco enormemente todo lo que has hecho también por mí. Así que, bueno, empiezo primero dando las gracias a mi padre. En segundo lugar, a vosotros. Para mí es un honor enorme estar hoy aquí compartiendo este espacio, compartiendo este encuentro eh, en el que se va a hablar, yo creo, de las cosas importantes de la vida. Y así ha sido en el caso ya de nuestra compañera Patricia, que a mí me parece que ha hablado de algo realmente importante para aplicar en la vida, en nuestra vida diaria. Así que muchísimas gracias también por vuestro esfuerzo, ¿no? Por vuestro tiempo, por vuestro cariño con el que habéis organizado todo este encuentro. Y de forma muy especial, pues quiero agradecértelo a ti, Francisco, por todo lo que me has ayudado. También a Viviana Centeno por ser la persona que me ha invitado a estar hoy aquí. Y sin olvidarme también de todos los compañeros, algunos de ellos no conozco, pero deciros que estaré con plena conciencia y totalmente atenta, igual que lo he estado con Patricia, para escucharos a todos. Dar las gracias también a esas personas que estáis al otro lado de la pantalla, que sin duda para mí sois las personas más importantes, porque sin vosotros no podríamos estar hoy aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Perdonad porque creo que no llega bien el sonido, hay un retraso y bueno, pues igual no va acorde, pero bueno, supongo que lo importante es el mensaje, así que espero que no os moleste eso demasiado. Bueno, pues hoy lo que quiero es hablar de mi trabajo y por eso estoy también especialmente contenta, porque es una oportunidad para compartir con vosotros un trabajo que es importante para mí, un trabajo que habla del ser humano y que, bueno, pues llevo prácticamente toda la vida trabajando en ese trabajo y que ahora en la actualidad pues estoy trabajando también, investigando y estudiando con mi compañero Nacho Blasco, mi compañero José Tomás Carrión, a los que desde aquí les agradezco enormemente su ayuda, también por tenerme presente y hacer que mi trabajo esté presente tanto en la formación de análisis de conciencia impartida en el Instituto Blasco y también en la sociedad científica donde se estudia y se investiga la conciencia. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, pues mi trabajo es importante para mí porque habla de lo que soy. Habla del ser humano en toda su extensión, en toda su profundidad. Habla de todo el ciclo evolutivo del ser humano, de todo el ciclo de existencia. Una existencia que integra no solamente las vidas pasadas en otros cuerpos, también integra la vida presente en este cuerpo y también la vida a la que seguiremos viviendo de la misma manera, solamente que sin cuerpo físico, ya que no resulta de utilidad y se desprende. Siempre parto de aquí, siempre parto del ser humano para todo lo que hago, no solamente en este trabajo, sino también en mi día como médico, ¿no? Al atender a los pacientes. De igual manera, también aplico este punto de partida como ser humano también en mi vida diaria como persona. Y procuro siempre hacerlo sin creencias y sin ideas preconcebidas ni impuestas. Por eso,
pues me gusta siempre decir cuando empiezo pues una exposición o a expresar algo, tomad solamente lo que resuene con vosotros, lo que vaya acorde con vuestra vida, con vuestra forma de vida, con vuestro corazón. No toméis como verdad absoluta lo que yo digo, porque pienso que creer es muy bueno, pero comprender es mucho mejor. Y para comprender mejor de lo que estamos hablando, pues yo creo que y os invito a que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo es lo que he hecho y es lo que voy a compartir también con vosotros. He sacado mis propias conclusiones que os las voy a presentar ahora en este trabajo y son conclusiones que las he hecho de esta manera, ¿no? Meditando mucho en ellas, reflexionándolas. Son conclusiones que vivo, que exploro, que siento, ¿no? Que investigo. Y todo eso después lo integro en mi ser, lo integro en mí y eso hace que yo hable con seguridad, con una buena base sólida, con una argumentación y con una certeza, ¿no? Porque realmente lo experimento yo, lo vivo yo y puedo hablar pues desde esta certeza que al menos para mí es válida en mi vida. Estas conclusiones a las que yo me voy a referir, voy a partir para empezar a trabajarlas, voy a partir de este título con el que yo me he presentado hoy aquí en este simposio, en este encuentro. Quizá os parezca que es un título que puede ser un poco complejo, pero os daréis cuenta que no. La exploración de la conciencia y de su continuidad en el proceso de morir a través de la experiencia fuera del cuerpo. Fijaros, he elegido este título totalmente con plena conciencia. He elegido este título muy realmente para hoy, porque para mí engloba en dos frases, engloba perfectamente todo lo que quiero decir en este rato que voy a compartirlo con vosotros. Lo primero de lo que habla este título es que habla de la conciencia que soy, habla de la conciencia que somos, un ser humano que nace, crece, muere para seguir viviendo de igual manera en otro estado de conciencia. Habla de que la conciencia no tiene ni principio ni tiene fin, porque la conciencia es un continuo. El ser humano, dentro de su ciclo evolutivo, es un continuo, es una continuidad. La vida, en grande, es una continuidad. También este título habla de salir del cuerpo. Habla de salir del cuerpo a través de la experiencia fuera del cuerpo. Habla de salir del cuerpo para explicar de alguna manera que somos un ser humano formado por varios vehículos que son los que nos llevan, son los que nos traen, son los que nos ayudan a experimentar, a evolucionar, a investigar y a aprender. ¿A quién? A mí, a la conciencia, a través de llevarme, a través de transitar por los diferentes planos de existencia. Salir del cuerpo con la experiencia fuera del cuerpo, realmente a lo que se refiere, aunque nos parezca muy complejo, es algo que con una capacidad con la que venimos equipados al nacer. Es una herramienta evolutiva inherente al ser humano que todas las noches, todas las personas del mundo, de todas las edades, de todas las razas y religiones, experimentamos cada noche, solo que lo hacemos de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Y yo pues me he dado cuenta y he desarrollado esta capacidad, la he hecho consciente, la he hecho a voluntad y ahora la trabajo pues para todo lo que sea necesario. Es algo que no solo ocurre por la noche, sino que para mí es la base de todas las experiencias extraordinarias y ordinarias que nos ocurren en la vida diaria. Cuando hablo de experiencias ordinarias me refiero que todos los días tenemos alguna experiencia pues especial, tenemos algún mareo, tenemos algún estado de conciencia que puede ser un poquito desenfocado, personas que estamos bajo los efectos del alcohol, de las drogas, de la anestesia general. Hay una base que es una experiencia fuera del cuerpo, una salida fuera del cuerpo. Y también cada día tenemos cantidad de testimonios de experiencias extraordinarias.
esas experiencias extraordinarias que son también de la misma manera con salidas del cuerpo, que son las experiencias cercanas, experiencias en el lecho de muerte, experiencias extraordinarias psíquicas también, la misma muerte, ¿no? Así que estamos hablando de algo complejo y a la vez algo sencillo integrado en nosotros. Este título del que hemos partido también habla de algo que a mí me gusta mucho decir con mucha frecuencia, y es que tal y como la entendemos en nuestra sociedad no existe. La muerte es el paso de un estado de conciencia a otro. La muerte es el paso de un plano de existencia a otro plano, es una expansión de conciencia. La muerte es el paso de un mundo físico, conocido y visible, a un mundo no físico, no conocido, no visible, pero igual de real o más que este conocido. También la muerte para mí es subir de vibración, también es subir un peldaño dentro de la escalera de evolución. Así que la muerte para mí es evolución, sin duda alguna. Y algo más significativo y con lo que posiblemente nos identifiquemos más, la muerte es desprendernos de un cuerpo físico que ya no es de utilidad, que ya no sirve porque está enfermo, porque está roto, porque está deteriorado, porque está envejecido o porque ya no es de utilidad para el propósito que tenemos que tener en esta vida. Se desprende y seguimos viviendo de la misma manera en otro plano de existencia y en otros cuerpos sutiles que sí son de utilidad. Así que fijaros, todo esto para mí engloba ese título. Y yo lo voy ahora a decir de una manera mucho más hermosa, mucho más bonita, mucho más sencilla, leyendo un poema chileno, que igual algunas personas lo habéis oído ya, porque ya lo he dicho otras veces, porque me parece un poema realmente significativo. Es de la cultura mapuche y hoy lo he traído en honor al pueblo chileno que me acoge. Y lo voy a leer textualmente para no olvidarme ni una sola palabra. Dice así: todos los mundos son uno solo. Todo está hecho de lo mismo. Los dioses, los espíritus, las estrellas, las plantas, las piedras, los animales y también las gentes. Todo cambia y todo se mueve, pero nada se muere. Nuestro espíritu es como un árbol. Nace, crece, florece y da semillas. Nunca terminamos de vivir porque solo cambia la cáscara de la semilla. A mí me parece realmente hermoso este poema y engloba perfectamente la vida entera. Y yo añado a este poema: nada muere, nadie muere. La vida, nada ni nadie la puede quitar. La vida, nada ni nadie la puede cortar, porque la vida es. Fijaros, con este mensaje yo ya me daría por satisfecha si os ha llegado, si os ha tocado el corazón, porque solo con esto me parece que es muy importante. Solo con esto daría para una reflexión y para sacar unas buenas conclusiones. Pero bueno, no me voy a quedar aquí porque yo creo que hay otras cosas también importantes y otros mensajes importantes que hoy quiero también compartir con vosotros. Y el primero de ellos es partir de una pregunta que quizá os podáis hacer, ¿no? ¿Y cómo puedes confirmar todo esto de lo que dices? ¿Cómo puedes avalar, evidenciar, ¿no? Todo esto? Porque sí, está muy bien dicho, pero hay que llegar a verlo, ¿no? Por decirlo así, con el ojo físico. Y bueno, lo primero que os he dicho antes, porque la experiencia fuera del cuerpo es algo que hacemos todos los días, que es una capacidad que tiene el ser humano y que, bueno, yo llevo toda la vida trabajando en ella. La mayoría de las personas tenemos, el 99% o 95% de las personas, esta capacidad de salir del cuerpo la tienen latente, es decir, salen todos los días, todas las noches, en muchas situaciones, como he dicho antes,
pero sin darse cuenta, de forma inconsciente. Yo me di cuenta desde muy jovencita que teníamos esta capacidad y la he hecho consciente y trabajando a voluntad y comprobando además cómo esta salida del cuerpo pues me explica y me da una respuesta para todo lo que a mí me pasa en la vida. Me parece realmente importante. La experiencia fuera del cuerpo es como un desprendimiento incompleto de nuestro cuerpo físico. Solo en el caso de la muerte, el desprendimiento es completo. O sea que fijaros, en el sueño, en la experiencia fuera del cuerpo, en la experiencia cercana a la muerte, en la experiencia en el hecho de muerte, en otra serie de circunstancias ordinarias, como he dicho antes, hay un desprendimiento incompleto, hay una salida del cuerpo, solo que no nos damos cuenta. Solamente en el caso de la muerte, que es exactamente el mismo proceso, en ese caso hay un desprendimiento completo, que es lo que también voy a intentar explicaros ahora. Y a todo esto llegué primero por darme cuenta, porque yo veía que si ponía el piloto automático cada día, pues hacía la vida de forma inconsciente. Pero aprendí a poner el piloto manual, de forma que era mi mente, que era mi conciencia la que ha empezado a trabajar. Y al empezar a trabajar mi conciencia, pues todo lo inconsciente se ha vuelto consciente. Y eso, pues fijaros la importancia que tiene, que me permite enfocar la conciencia que soy en todas las formas, en todos los planos de existencia, en todos los casos que ocurren físicos, en todos los casos y situaciones que ocurren no físicas. Es como si yo viera que uno de mis tengo un propósito de vida, ¿no? Es como mostrar lo invisible a este mundo, ¿no? Y entre ello es mostrar todo eso a través de la experiencia fuera del cuerpo, a través de algo que es inherente a nosotros, que es que viene con nosotros, como todo lo que nos ocurre, porque hablo de inherente, pero también el movimiento es inherente al ser humano, también la vida intrauterina es inherente al ser humano, la vida presente, también el sueño, también el proceso de morir, también la vida de desprendernos de ese cuerpo físico, todo esto es un proceso. Y todo esto está encajado, como decía antes Patricia, ¿no? Está todo encajado, alineado, y también me gusta decir tan alineado y tan organizado está como si fuera una gran obra maestra de ingeniería avanzada. Así que yo he estudiado todo este proceso, pero me voy a referir un poco más al proceso de morir, porque ha sido mi primer trabajo al que más cariño tengo y en el que sigo trabajando, porque todavía hay, bueno, pues mucho que aprender. Para ello me he formado en medicina. Me he acercado a la metafísica, también al budismo, a la filosofía. Pero realmente donde yo he encontrado las grandes respuestas a todo lo que pasa en la vida, a todo lo que me pasa a mí como ser humano, sin duda me lo ha descubierto la muerte. La muerte en toda su profundidad y en toda su extensión ha sido mi gran maestra de la vida. Ha sido y es mi gran inspiración. Y fijaros que hay un conocimiento que para mí es extraordinario, y es que me ha enseñado el conocimiento más elevado del ser humano. Y en ese conocimiento más elevado del ser humano es pues donde he podido comprobar que el conocimiento se transforma en sabiduría cuando se consigue integrar en la conciencia que uno es, en la conciencia que somos. Así que fijaros, a mí me parece que esto es para mí muy importante, lo trabajo cada día, y en este conocimiento elevado del ser humano hay un gran descubrimiento para mí, que quizás es el protagonista de lo que hoy me gustaría explicaros con un poco más de detenimiento, y es el descubrir el cuerpo energético, es ese cuerpo vital, que penetra en nuestro cuerpo físico al nacer, y es ese cuerpo vital
que se retira al morir. Esa energía vital que entra por la fontanela al nacer, que entra como un hilo, el hilo de la conciencia, que se ancla en nuestro cerebro, que ahí se proyecta para anclarse un segundo hilo, el hilo de la vida, en el corazón, y de ahí empiezan a replegarse y a plegarse ese cuerpo energético, de forma que se van distribuyendo para acercarse, para conectarse con cada célula, con cada órgano, con cada sistema de nuestro organismo. Esto se percibe perfectamente con el trabajo y en el estudio de la conciencia. Tenemos una serie de centros a lo largo de toda nuestra columna vertebral que son lo que nos da la vida. Por eso digo, la energía vital entra en nuestro organismo al nacer y se desprende y se retira al morir. Esta energía vital es la que tiene nuestro ADN original. Este cuerpo energético tiene nuestras huellas, nuestras memorias de toda nuestra existencia. Están ahí grabadas. Entonces, es como una contraparte a lo físico. Imaginaros todas las células de nuestro organismo, todos los órganos de nuestro organismo, todos los sistemas tienen su parte energética. Esto es lo que ocurre al nacer. Hay un mecanismo, que es el de ingeniería avanzada que os digo, que no se improvisa, que está perfectamente encajado, y igual que se conecta al nacer, se desconecta al morir. Así que para mí, el cuerpo energético pues, es la base de todo lo que, de toda nuestra vida. Es la base de cómo nacemos, de la preconcepción, es la base de cómo entramos en nuestra vida intrauterina, es la base de nuestro nacimiento. A través de este cuerpo energético vivimos nuestra vida presente. A través de este cuerpo energético vivimos todas las experiencias que acabo de decir, cercanas a la muerte, en el hecho de muerte, experiencias fuera del cuerpo, el sueño en nuestra vida presente. A través de este cuerpo energético ocurre el proceso de morir y a través del energético nos desprendemos para seguir viviendo y dejar este cuerpo físico. Esto, aparte de ser una gran obra de ingeniería, ocurre de manera, podríamos decir, bueno, pues un proceso un poquito más general y un proceso un poquito más concreto y específico. El proceso general, que ocurre en todos estos procesos que os digo, que es el mismo, pues es como una preparación para desprendernos. Y el proceso interno es ya el desprendimiento y es el retiro del alma. El alma, o conciencia humana, es la encargada de decir cuándo empieza el proceso de morir, cuándo se inicia. Y el proceso de morir y la enfermedad son propósitos del alma. Y el cuerpo energético, que es el que lleva a cabo todo, es el vehículo de la conciencia humana, es el vehículo del alma. Así que fijaros los protagonistas que tenemos aquí. Cuando mi cuerpo ya no es de utilidad, porque está enfermo, el alma es la que da la señal de comienzo de ese proceso. ¿Y cómo comienza ese proceso? Pues para entendernos mejor, para que se pueda comprender, pues voy a matizar un poco en un proceso, en una muerte externa y en una muerte interna. Una muerte externa diríamos que es la que me va a afectar a mí según mi personalidad, porque porque es lo que yo necesito. Yo tengo una manera de pensar, de sentir, de actuar que es diferente a la de otra persona, porque tengo un carácter y una personalidad específica, ¿no? Pues también tendré una enfermedad específica para empezar el proceso de morir. Puedo tener una parada cardíaca porque yo lo necesito, puedo tener un cáncer porque así lo necesito como personalidad, o puedo tener un accidente de tráfico porque así lo necesito por mi personalidad. Y eso lo que va a hacer en mí es prepararme adecuadamente
para que yo empiece a desprenderme. Y en este proceso no hay nada improvisado, todo es como tiene que ser, como también nos decía antes Patricia, ¿no? Así que fijaros, el ser humano, para empezar a hablar un poco de la muerte externa. La muerte externa tiene una causa externa, que es la que os digo, dependiendo de la que vaya con mi personalidad, la adecuada a mi personalidad y a la adecuada a la que yo vengo trabajando durante toda mi vida en este presente, en esta vida terrenal, y es la que yo necesito para desprenderme adecuadamente. En esta muerte externa me gusta hablar de algo significativo, que son los elementos con los que estamos conformados, ¿no? Esos elementos que son los ladrillos, que a mí también me gusta decir a menudo, estamos formados por unos ladrillos, unos muy pesados, otros más ligeros, otros más sutiles, unos vemos y otros no vemos. Estamos formados por unos ladrillos muy pesados que se corresponden con el elemento tierra, que se corresponden con nuestras sensaciones físicas, y ahí aparecerá nuestra enfermedad también. Esos elementos, esos ladrillos físicos pesados, se corresponden en el ser humano con mi estructura ósea, con mis articulaciones, mis cartílagos, mis tendones, mis ligamentos y mi masa muscular. Y es lo primero que empieza a afectarse, porque la muerte externa es realmente la disolución de los elementos de los que estamos conformados, es la disolución de estos ladrillos. Así que empezamos por el elemento tierra, por lo más pesado, empieza a disolverse la estructura más pesada, más ósea, y también dentro de esa disolución están todas mis sensaciones físicas más pesadas, mis dolores físicos, mis enfermedades físicas, mis procesos físicos que están localizados en algún lugar determinado. Una vez que esto empieza a disolverse, que por cierto da una serie de signos externos que el ojo humano puede percibir. Por eso la persona que acompaña a una persona que está en este proceso de morir es realmente importante para acompañar de una manera extraordinaria, ¿no?, a esa persona para saber en qué momento está. Una vez que se disuelve este elemento más pesado, pasamos al siguiente elemento, es el ladrillo del agua, el ladrillo de las emociones. Ahí están todas nuestras emociones, nuestros deseos más pesados. Y ahí está nuestra sangre, nuestra saliva, nuestras lágrimas, nuestra orina, todas nuestras secreciones están ahí en esos ladrillos, que se empiezan a disolver, que se empiezan a secar. Y en esta segunda fase vemos como hay un cuerpo que está muy desmejorado, que ha perdido mucha masa muscular, se han desgastado todos sus huesos, sus cartílagos, y que se está empezando a secar, se está empezando a deshidratar. Y esto da también una serie de signos importantes que el ojo físico puede percibir, porque además de ver esa deshidratación y esa sequedad, también vemos el estado emocional de esa persona, cómo va alternando, ¿no?, un estado emocional importante, donde también se van disolviendo las emociones más pesadas. Posteriormente pasará esa disolución del siguiente ladrillo, del siguiente elemento, que es el aire, que corresponde a la mente, que no se ve, pero se siente y está ahí, con esos pensamientos pesados, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me tengo que morir ahora? ¿Qué será de mi familia? Y ahí empieza a alterarse también ese aire que tenemos dentro del organismo, ¿no?, empezando por nuestros pulmones, dando una serie de trastornos que también el ojo físico puede percibir. Ahí, posteriormente, empieza a disolverse el elemento más sutil, que es el del calor, es el de la energía de nuestro organismo, la energía física hablando, en este momento, todas nuestras células, sobre todo las mitocondrias, que son las que generan nuestros combustibles, ¿no?, energético para que podamos funcionar, empieza a disolverse también.
y nos quedamos sin energía. Y en esta fase de la muerte externa que el ojo físico puede ver, vemos a un cuerpo inerte, vemos a un cuerpo seco, vemos a un cuerpo frío y totalmente alterado. Esta es la primera fase, ¿no? De nuestra muerte externa. Es la que normalmente todas las personas vemos en los hospitales, en nuestros seres queridos en casa, y esta se percibe perfectamente y tiene que ver con cada uno de estos elementos. Pero esta muerte externa lo que está haciendo es preparar a nuestro organismo para que se empiece a desprender. Y en este momento es cuando empieza el verdadero retiro del alma, el verdadero retiro de la conciencia, y lo va a ir haciendo a través de una experiencia fuera del cuerpo, y lo va a ir haciendo a través de empezar a desconectar la contraparte energética de cada órgano, de cada célula, de cada sistema, para que se empiece a desprender. Y esta forma de desprendimiento, para que el alma se retire, pues tiene un mecanismo totalmente sistematizado, totalmente encajado y totalmente de ingeniería avanzada, algo que no se puede improvisar. Por eso el proceso de morir tampoco tiene ni principio ni fin, en el sentido de que también es un continuo, tampoco se debe interferir, tampoco se debe intervenir, que es algo que hacemos pues los médicos pues de forma pues casi siempre, porque es lo que nos han enseñado. Pero yo creo que también es momento, y es uno de mis retos, empezar a hacer que esto sea consciente, para empezar a no interferir, porque tanto la enfermedad como el proceso de morir es un propósito del alma y, y está para, diría, es un proceso trascendente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver esa otra mirada y al no interferir, nos damos cuenta que el proceso realmente es mucho más bonito, el proceso es mucho más enriquecedor y el proceso es mucho más consciente, porque te das cuenta lo que te pasa en cada fase. En cada fase, incluso os voy a decir, mi padre esta mañana, antes de conectarme, pues me ha dicho: vete tranquila, di el mensaje que tengas que decir, yo te espero. Así que fijaros, cuando una persona está consciente, cuando una persona sabe lo que está pasando en su proceso, pues a mí me parece eso algo tan extraordinario que tenía que ser de uso obligado, que todo este conocimiento se explicara desde pequeñitos, ¿no? Bueno, me he ido un poquito. Quería deciros que una vez se han disuelto los elementos que están preparando a nuestro organismo, a nuestro cuerpo físico para ese desprendimiento, pues viene ese lado más oculto de la muerte, ese lado que ya no lo percibe el ojo físico, pero lo percibe el ojo no físico, porque aquí estamos trabajando en todo momento con un mundo físico conocido y visible y con un mundo no físico, no conocido y no visible, pero que está totalmente entrelazado con el mundo físico. El mundo no físico no está allí a lo lejos, el mundo no físico está aquí conmigo ahora mismo y con cada uno de nosotros. Y eso es tan importante poderlo ver y poderlo percibir, que nos daría pues una mirada diferente a la vida que llevamos habitualmente. Cuando estos ladrillos están preparados para su desprendimiento y cuando la energía vital ya empieza a ir desapareciendo, la conciencia humana, a través de su vehículo del alma, a través de su vehículo, que es el cuerpo energético, da una pulsación, una onda, una vibración elevadísima de frecuencia. Ese es el inicio de que puede empezar el desprendimiento. Y ese inicio, esa llamada a través del cuerpo energético, hace que vaya a través de ese cuerpo energético a todas las células, órganos y sistemas de nuestro organismo, hasta los rincones más recónditos de nuestro organismo. Y una vez que todos los órganos, sistemas y células
han recibido esa llamada es cuando empieza el desprendimiento. ¿Y cómo empieza? Pues fijaros, hay 3 sistemas que son los que están implicados en el desprendimiento del cuerpo físico. El sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema circulatorio. Cuando el alma manda esa pulsación de altísima vibración para dar la salida, ¿no?, de este proceso, los neurotransmisores del cerebro, que son los primeros que les llega la señal, son los mensajeros químicos de nuestro organismo. Y esos mensajeros químicos lo que hacen es estimular, dar la señal a las neuronas, que son las células cerebrales. Y estas células cerebrales lo que hacen es impulsar al sistema endocrino para que empiece a producir unas determinadas sustancias. Esas determinadas sustancias, que hoy son conocidas y son unas cuantas, empiezan a verterse al sistema circulatorio. Y a la vez que se activan esas sustancias endocrinas, hay también una inhibición de otras sustancias para que haya un equilibrio, el equilibrio perfecto. Una vez que se inhiben unas y se estimulan las necesarias, se vierten al torrente circulatorio. Y ahí en el torrente circulatorio llegan al corazón y el corazón distribuye todas esas sustancias por todo el organismo. Y aquí yo diría, en este mecanismo hay una sustancia específica que igual que las otras sabemos el nombre, en esta yo lo puedo imaginar, pero en este momento no lo sé y me gustaría seguir investigando para comprobar, pero no sé el nombre, pero le he puesto un nombre. Yo le he puesto el nombre de la frecuencia del alma, le he puesto el nombre de el sonido del alma, porque vibra tan alto, tan alto, tan alto, que es la misma vibración que tiene la llamada del alma. Y además, os voy a decir más, esta frecuencia es similar, por no decir igual, que esas frecuencias de solfegio que nos alinean con la frecuencia del universo. Fijaros, es que todo esto a mí me parece realmente importante. Y yo diría más, esta sustancia, que yo no sé qué nombre tiene, pero le he puesto la frecuencia del alma, me pregunto, ¿podría ser la metiltriptamina? Esa sustancia que tenemos en nuestra glándula pineal, esa sustancia que se produce en grandes cantidades en el nacimiento, en grandes cantidades en la experiencia cercana a la muerte, en grandes cantidades en la experiencia en el lecho de muerte, en grandes cantidades en la experiencia fuera del cuerpo, en grandes cantidades en el desprendimiento y en la muerte, pues habrá que seguir trabajando e investigando en ello, ¿no? Entonces, cuando esta sustancia llega a todas las células de nuestro organismo, en ese momento que todo el mundo está enterado es cuando la contraparte energética empieza a aflojarse. Y es cuando el alma manda una vibración general que yo llamo temblor vibracional, que es exactamente el mismo temblor vibracional que nos ocurre en el sueño, en nuestra salida para explorar en otros planos vibracionales. Es lo mismo. Estamos hablando en todo el momento de lo mismo. Y en ese momento donde el temblor es generalizado, se empieza a aprender. ¿Por dónde empieza? Pues el desprendimiento, la primera señal empieza en los ojos, a través del sistema nervioso central. Los ojos son los primeros en desprenderse. Y cuando empiezan a desprenderse, a aflojar, fijaros, hay un cambio importantísimo en la mirada de esa persona y se ve una paz, una relajación, una tranquilidad que nos está indicando ya en el momento en el que está. Y en este momento
es cuando empieza la clarividencia, la clariaudiencia, y es cuando todos los sentidos de esa persona empiezan a ampliarse, se empiezan a amplificar y empiezan a aparecer esas experiencias en el hecho de muerte, tan maravillosas que nos cuentan la mayoría de las personas, el 100% de las personas les ocurre esto. Y en ese momento que empieza el desprendimiento, desde que empieza el desprendimiento hasta que termina, estas personas están entrando y saliendo del cuerpo, entrando y saliendo del cuerpo de forma a través de la experiencia fuera del cuerpo y del cuerpo energético, en un principio con un desprendimiento incompleto. El desprendimiento será completo cuando todo acabe de desprenderse. Así que empezando por los ojos, me parece que es un signo también muy importante. Todo lo que ocurre en el ser humano ocurre siempre de forma hacia adentro, ¿no? Siempre va de lo externo a lo interno, de lo externo a lo interno, ¿no? Porque de alguna manera nos vamos identificando con el alma y la conciencia que somos. Por eso la enfermedad es externa, por eso la muerte externa tiene que ver con nuestra personalidad, que es lo que nos diferencia a unas personas de otras, pero la muerte interna es lo que nos identifica a todas las personas del mundo, porque hablamos del alma, de la conciencia humana, que es exactamente la misma para todo el mundo, solo que cada una tiene sus envolturas correspondientes que le dan carácter y personalidad. Por eso hablamos también de que el proceso de morir, la muerte, es exactamente la misma para todos, para todas las personas, para toda la humanidad, porque el cuerpo energético, el alma humana, la conciencia humana, no tiene cultura, no tiene diferencia cultural, no tiene edad, no tiene raza, no tiene creencias, no tiene religión, no tiene programaciones. Y es exactamente el mismo proceso y el mismo mecanismo para todos. Y el mecanismo del alma es el mismo mecanismo en todos los procesos que he expresado ya. Eso es el proceso evolutivo del ser humano. Así que una vez que todo esto se empieza a desprender, no dije antes que una vez que cuando en el nacimiento entra ese cuerpo energético a través del hilo de la vida y a través del hilo de la conciencia, el hilo de la vida que se ancla en el cerebro y el hilo de la vida que se ancla en el corazón, esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque nos da una explicación perfecta y concreta y específica de lo que es una demencia. También, lo que pasa que, bueno, no es el momento, pero bueno, me parecía que era importante también decir ese matiz. Pues cuando todo esto está preparado, se forman unas tramas energéticas que a mí me recuerda mucho cuando se perciben en la experiencia fuera del cuerpo a los zurcidos de nuestras abuelas. Perfectamente todo entretejido, ¿no? Son además una trama energética de cuerpo energético vital donde está ahí también pues toda la energía vital que tenemos. Y tenemos tres tramas, una en la fontanela, otra en el corazón y otra en el plexo solar. Esas tres entradas energéticas fundamentales se corresponden a las tres salidas energéticas fundamentales, tres salidas de nuestra conciencia, tres salidas de nuestra alma, tres salidas de este cuerpo físico. ¿Y por qué hay tres? Pues porque hay varios tipos de personas, hay varios tipos de niveles de conciencia, hay varios tipos de evolución y el humano, pues el humano mundano, el que más o menos yo creo que somos todos nosotros, toda la humanidad y más con lo que estamos viendo hoy en día, pues todos tenemos un nivel de conciencia pues más bien dormido, más bien cerrado, más bien todavía sin identificar el alma. Solo nos identificamos con nuestra personalidad. Por eso hay todas estas situaciones que están ocurriendo hoy en día. Entonces, la mayoría de las personas saldremos por ahí, ¿no? Se va desprendiendo todo y esa pulsación del alma con toda su fuerza y con toda su frecuencia va rasgando la trama que le corresponde.
y por ahí saldrá la conciencia que le corresponda, ¿no? Eso se ve en la mayoría de las personas con la experiencia fuera del cuerpo, se ve la salida de este cuerpo energético cargado con todas esas simientes físicas, emocionales, mentales que ese cuerpo ha tenido en esta vida terrenal, se ve perfectamente por dónde sale. Y yo os puedo asegurar que llevo muchos años trabajando con esto y viendo a muchas personas en este proceso de morir, pues todas las que he visto han sido saliendo por el plexo solar. Salen por el plexo solar, se ve perfectamente ese hilo energético, cómo se pliega, cómo se repliega, cómo se organiza, cómo se desprende y cómo sigue su vida y cómo sigue existiendo en otro plano, no físico, no visible, no conocido, pero mucho más real que este. Otro nivel de personas, otro nivel de conciencia un poco más evolucionado, que ya va a identificarse con el alma, en ese caso pues ya saldría por el corazón, por la contraparte energética del corazón, por ahí se desprende y por esa trama sale. Por eso tenemos ahí una trama que es muy también, se corresponde muy bien con la enfermedad cardíaca en medicina. Y las personas ya muy evolucionadas pues salen por la conciencia, por donde han entrado. Así que realmente el hilo de la conciencia, el cuerpo energético que entra, que nos da la vida, que nos da carácter, que entra al nacer y que ya viene preparado de ese mundo no físico, porque nada se improvisa, viene preparado perfectamente para entrar donde tiene que entrar, pues cuando llega el momento de que ese cuerpo ya no sirve, pues saldrá por donde tenga que salir, también sin improvisaciones. Por eso es tan importante prepararse para todo esto. Por eso es tan importante el saber que somos algo más que este cuerpo físico, porque yo cuando hablo de salir del cuerpo, hablo a través de la experiencia fuera del cuerpo y a través del cuerpo energético, porque tenemos varios vehículos que son instrumentos para nuestra conciencia. Tenemos un vehículo físico que nos permite transitar por el mundo físico y un vehículo emocional por el que transitamos el mundo emocional y un vehículo mental que nos facilita la transición por el mundo mental. Pero un cuerpo físico no puede transitar por el mundo mental. Es como si yo ahora desde Salamanca, desde España, quisiera ir a veros a Chile. Con este cuerpo no puedo ir, con este vehículo no puedo ir. Necesitaré otro vehículo, un avión, un barco. De la misma manera, para transitar el mundo no físico, necesitamos un vehículo especial. Y ese vehículo especial es el cuerpo energético. Es el que nos permite salir, nos permite entrar del cuerpo físico, nos permite transitar por todos los mundos, por todos los planos y nos permite transitar por por todos los ciclos de existencia, además. Por eso para mí el cuerpo energético es, pues tan importante, ¿no? Y yo creo que realmente esto es lo más importante que yo quisiera deciros hoy, porque este desprendimiento que nos ocurre a todas las personas, el desprendimiento completo que nos ocurre cuando muramos una vez en nuestra vida terrenal, que es el mismo desprendimiento que hacemos todas las noches. No hay mejor preparación que empezar a hacer consciente todo esto. No hay mejor preparación que empezar, pues a ver que la muerte no es dejar este cuerpo físico que ya no me sirve, pero también es retirarse el alma para seguir explorando, seguir investigando, seguir aprendiendo, seguir evolucionando, que eso realmente es lo que es la muerte. Y saber también que humana, el alma humana, no necesita del vehículo físico para existir. El vehículo físico es un instrumento que está al servicio de la conciencia humana. Por lo tanto, la conciencia humana que somos, podemos
estar a veces dentro de este cuerpo plenamente conscientes o no, o inconscientes, pero también en otros momentos podemos estar fuera de este cuerpo, en otros vehículos también y en otros planos de existencia plenamente conscientes también. Así que a mí me parece que esto es importante, pues para saber que el cerebro es físico. El cerebro es muy importante como impresora, es muy importante para que todo lo que hay en ese mundo no físico lo imprima y lo traiga a este mundo físico. Es como transcribir algo que no se ve en algo que se ve. Y esto se hace a través de la experiencia fuera del cuerpo, que es común a todo lo que nos pasa en la vida. Así que, no sé, con esto yo me quedaría, yo creo, sobre todo, quizá podría incidir un poco más en aprender a identificarnos con el alma, y eso es un trabajo personal de la vida diaria. Y además también ser conscientes de que esta vida terrenal no está suelta y que el sueño no está suelto, sino que tanto la preconcepción, la concepción, la vida intrauterina, mi vida presente, el sueño, el proceso de morir, la muerte, la existencia en ese otro mundo no físico, todo es un continuo. Yo he explicado hoy el proceso de morir porque por aquí empecé y porque además quiero seguir trabajando pues para descubrir esas otras sustancias y cómo es esa parte más oculta, ¿no? Para ir todo poniéndole pues nombres, para ir poniéndole genes, y no, hay que hacerlo con el consciente, ¿no? Porque cuando estamos en ese mundo no físico, pues el lenguaje es otro. El alma, podríais preguntar, ¿por qué el alma? ¿Cómo puede el alma retirarse del cuerpo? Pues porque el mundo no físico funciona la ley de la atracción. Y el alma se retirará de este cuerpo físico conforme yo haya vivido. O sea, yo voy atrayendo con mis hechos, con mis pensamientos, mi forma de sentir, mi forma de actuar, voy atrayendo una serie de instancias que van a llevar a que el alma me retire de una manera o de otra. Y fundamentalmente con esto yo creo que terminaría diciendo que la muerte no se improvisa, no es ninguna improvisación y que tenemos que prepararnos no para morir, porque la muerte no existe, sino porque la vida es un continuo y la muerte es parte de una vida y también es un continuo y es la única manera de aprender a vivir con más plenitud. Y deciros ya por último que yo no sé si me extiendo mucho, pero quería decir solo que he hablado con mi padre anoche, él se está desprendiendo con mi mente. Entonces, hablando, un poco le explicaba yo a mi padre que digo, fíjate, todo lo que te está pasando a ti es lo mismo, exactamente igual que te ocurre al nacer. Tú al nacer has venido de un lugar, que ahora te vas de este lugar porque necesitas ser de utilidad en otro estado de conciencia. Tienes que empezar a desprenderte. Continuo, naces, te conectas, mueres, te desconectas para seguir viviendo en otro estado de conciencia, en otro sutil. Que eso realmente, pues a mí me parece importante, ¿no? Porque tenía aquí, había escrito antes, porque algo que quería deciros para que la muerte como yo la siento, que es el retiro del alma, ¿no? Y la muerte, el sueño, la experiencia fuera del cuerpo, la cercana a la muerte, la experiencia en el lecho de muerte, son procesos naturales e inherentes al ser humano. Y en todos ellos, la conciencia se desprende del cuerpo físico para manifestarse en el siguiente cuerpo más sutil. Así que
lo que sale de la conciencia, lo que sale del cuerpo físico es la conciencia, que es lo que somos. Así que con esto yo creo que os doy las gracias por vuestra escucha y no sé, si hay alguna pregunta, pues estaré encantada de poderla responder. María José, muchas gracias. Sí, la verdad que qué mejor forma de hacer consciente esto que escuchándote. Una presentación magistral y qué lindo que alguien que viene del área médica, que en mi caso, también el caso de Viviana Bistrich, que va a hablar más tarde, esté exponiendo esto. Sabemos que los médicos y médicas estamos preparados para evitar la muerte, pero nunca nos enseñaron cómo conocerla, cómo entenderla y cómo acompañarla. Así que gracias por tu exposición y la verdad que tenemos bastantes comentarios Gracias, y Roberto. preguntas. Bueno, hay gente que obviamente dice buenas tardes, así que asumo que no es de Chile, es de España. Elena Luna de Vega dice buenas tardes, gracias por compartir información tan valiosa e importante. Felicidades, varias felicidades de Chile y de otras partes. Y tenemos algunas preguntas tanto por Zoom como por YouTube. A ver, una pregunta que alguien hace, que ¿cómo puede ser que mi cuerpo necesite padecer un cáncer? Lo pregunta alguien anónimo. Sí, estas preguntas son delicadas porque al decir esto, la enfermedad es un propósito del alma, es un propósito de lo que yo necesite para evolucionar. Y entonces el cáncer, según se puede entender, puedes decir, hombre, pues yo no me merezco tener un cáncer. Pues no, nadie nos puede tener ninguna enfermedad. Pero de alguna manera, si yo desde pequeñita tengo una creencia, tengo una forma de ser, de pensar, de actuar, lo voy llevando toda mi vida, imagínate, que una rabia contenida que no consiga disolver y la tengo esa contenida en diferentes situaciones a lo largo de mi vida. Pues esa rabia contenida depende la situación que sea y el contexto que sea, me va a enfermar cuando se mantiene a lo largo de mucho tiempo. Entonces, por eso me parece que estas charlas son tan importantes, porque cuando tienes el conocimiento, tienes un laboratorio en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, el mejor laboratorio, la mejor biblioteca del mundo, y cuando sabes que cómo tengo yo que actuar, porque todo funciona por vibración, cómo tengo yo que actuar para que mi pensamiento sea adecuado, para que mi pensamiento vibre alto, cómo tengo que actuar para que mi emoción alto, tengo que actuar para que mi cuerpo físico vibre alto. Pues cuando yo trabajo de esa manera, lo que voy identificándome poco a poco es con el alma que soy. Pero claro, no llega a ese conocimiento, pues mi pensamiento vibra bajo y me pregunto por qué me pasa esto a mí, por qué otra vez, por qué no puedo, por qué me siento tan incapaz. Eso va a crear una emoción negativa también, una emoción más que negativa, diría que vibra bajo. Y eso me va a producir un daño emocional también. Y eso va a producir un efecto, una consecuencia en mi cuerpo físico. O sea que cuando me llegue eso mantenido en el tiempo, me dará lugar a un ictus, me dará lugar a una parada cardíaca, me dará lugar a un cáncer, me dará lugar a que yo tenga un accidente. Y todo eso se expresa pues a través de las vibraciones. Cada cuerpo energético, cada cuerpo, cada vehículo de los estados tiene una vibración y tiene una pues una serie de vibraciones, todas las canciones que conforman ese cuerpo. Entonces, si yo siempre vibro alto, vibraré con el alma. Si vibro siempre bajo, pues vibraré con mi parte más de personalidad, ¿no? Y esto es conocimiento, es trabajo, es reflexión, es exploración, es sacar conclusiones. Así que no es que el cáncer lo merezcas o no es que un ictus lo merezcas, no, es tu forma de vida, tu existencia. Es como decía antes Patricia, por explicarlo igual de otra manera un poco más visible. Patricia nos decía que ella había tenido varias vidas de abusos que le llevaron a cierta acción.
le llevaron, ella no lo comprendía en su momento, pero cuando lo comprendió dijo, wow, encajó todo. Y la mirada cambió, el paradigma cambió, la vibración cambió. Esto viene a ser un poco también de esta manera, ¿no? Porque todo lo que somos es energía. El pensamiento también es energía. Pienso todos los días de mi vida durante 60 años, estoy pensando que yo no soy capaz, es que yo no soy capaz. Eso tiene unas consecuencias. Y me dará unas acciones y me dará una sensación física que dañará determinadas células. Porque las células también son energía que vibran al unísono. De personalidad o de mi alma. Por eso el trabajar y el reconocernos más es tan importante. Porque ahí están todas nuestras mejores vibraciones. Perfecto, muchas No gracias. sé si Tenemos, sí, lo he tenemos explicado varias bien. preguntas asociadas a desprendimiento, el desprendimiento del cuerpo energético, del cuerpo físico. Una que hace Gabriela dice, ¿hay desprendimientos incompletos en los pacientes que están en coma? Tú haces las tres preguntas y ahí tú ves si puedes resumir estas tres ¿Me preguntas. puedes repetir la primera? Ya. Gabriela dice, ¿hay desprendimientos incompletos en los pacientes en coma? Esa es una. Sí. En una persona, el único desprendimiento completo es el de la muerte, es cuando te mueres. Se para tu corazón, se para tu cerebro y tu cuerpo se queda inerte y sin vida y te mueres. En una persona que está en coma, pues todavía el hilo de la conciencia ha ido, pero la vida no. Por eso es muy importante saber esas dos proyecciones, porque en una persona en coma, la conciencia se ha ido, se ha replegado, pero sigue con el hilo de la vida encajado en el corazón y no se ha desprendido, o sea que es incompleto. Solamente es completo en la muerte, el resto de experiencias todas son incompletas. Perfecto. Otra pregunta que hace Carola del Carmen dice, me imagino que se debe referir a la muerte. ¿Cuánto puede durar un desprendimiento? O sea, que quiere ver el tiempo en la tierra física de un desprendimiento. Un desprendimiento también es un propósito del alma, porque es el proceso de morir y es parte de la enfermedad y eso pertenece también y es parte del proceso del propósito del alma. Entonces dependerá lo que esa persona necesite. Hay personas que tienen un proceso de morir pues de semanas, meses, y hay personas que tienen un proceso de morir y un desprendimiento días, y hay personas que tienen un desprendimiento inmediato, como puede ser una muerte súbita, un accidente de tráfico. El mecanismo es el mismo, la forma es la misma, las sustancias, todo lo que hemos hablado es exactamente igual. El llamado del alma es el mismo, solo que en una muerte anunciada, bueno, pues es progresiva, gradual, poco a poco, desprendiendo poco a poco y se va disolviendo poquito a poco, y en una muerte brusca, pues es todo inmediato. Cuando la muerte es brusca, el desprendimiento se asemeja a lo que nos ocurre cuando tenemos un shock eléctrico, ¿no? Es casi. Perfecto. Súper claro. Hay una pregunta que, de hecho, yo igual me la había hecho y te la había planteado desde mí, pero otra persona que se llama Viviana y María Antonia, están las dos preguntas. ¿Cómo podemos hacer conscientes nuestras salidas del cuerpo? Pues primero, ser consciente de lo que es un ser humano, entiendo, porque uno está formado por varios cuerpos, por varios vehículos, y para mí eso es imprescindible, saber que tengo varios vehículos, pero que con unos puedo salir, puedo transitar, con otros no, pero no puedo ir a otro vehículo o con a otro plano de existencia con otra vibración. Entonces yo diría, para concretar, más importante es tener conocimiento adecuado, un conocimiento correcto con una reflexión correcta, práctica correcta. Entonces, si yo tengo unos conocimientos adecuados de qué es la salida, cómo la defino, qué es eso, cómo se produce, qué tengo que saber
entender eso, que tengo que saber también del consciente y del inconsciente, para hacerlo consciente lo inconsciente. Y una vez que todo eso yo lo tengo en conocimiento, lo reflexiono, lo medito, lo trabajo conmigo misma, ¿no? Lo practico de forma constante, perseverante, y todo eso al final, ¿qué me da? Pues me da el conocimiento adecuado y correcto de lo que yo quería preguntar. Y así con todo, vamos, así es lo que yo aplico a la vida. Para mí son los 3 pilares fundamentales de la vida, ¿no? Porque un conocimiento sin práctica, un conocimiento si yo no lo reflexiono y no lo medito adecuadamente, pues quizá también sea conocimiento, pero no sea de utilidad. Para mí tiene que ir todo encadenado. Esto con un trabajo meditado, consensuado y logrado, y muchas veces te equivocas, muchas veces vuelves a ello otra vez de forma perseverante y constante. Y eso al final te da resultados. Claro, quizás Hay es técnicas, conocerse hay más adentro. técnicas que, sí, perdona, Roberto, que claro que hay técnicas para decir cómo yo puedo tener un sueño consciente, para saber realmente cómo me empiezo a desprender en el sueño. Pues bueno, hay técnicas, pero me parece que eso no es correcto porque no sé lo que puede ocurrir, porque yo estoy hablando de que hay un mundo físico conocido y hay un mundo no físico no conocido. Entonces, para poder ir a ese no conocido, tengo que saber qué me voy a encontrar, qué hay ahí, cómo me puedo manejar ahí. Y eso es necesario también gestionarlo bien desde el consciente, desde el mundo físico. No sé si queda claro. Sí, sí, claro. Eh, Habla aquí alguien de las muertes accidentales. Y pregunta, dice cuando la muerte es accidental, pregunta Viviana, de todas maneras, para el alma no es una improvisación, o sea que una muerte accidental, el alma la tiene de alguna forma prevista. El, eh, el alma, yo lo que en mi personal, el alma, que es la misma esencia en toda nuestra existencia, pues para decirlo así en términos familiares más coloquiales, en cada vida terrenal, pues lleva su alma. Es decir, yo he aprendido algunas cosas en este terrenal, otras no he aprendido. Por lo tanto, las que no he aprendido las llevaré en mi mochilita, y cuando me desprende del cuerpo físico seguiré con esa semillita que tengo que seguir aprendiendo. O sea que el alma siempre va con una pequeña carga, no es el alma, sino la mochilita de mi experiencia física, emocional y mental, de mi realidad la llevo encima de mí. Y entonces, pues iré trabajando en este mundo terrenal, dejaré este cuerpo físico, pero en ese otro mundo no físico seguiré trabajando con mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Y así seguiré trabajando para que lo que no haya aprendido tendré que volver a este mundo en otro cuerpo que estrenaré y con otro contexto, situación, pero con mi misma mochilita. Entonces, si yo por un momento tengo que aprender algo, lo que sea, que necesito, por ejemplo, pues una muerte accidental, es lo que yo necesitaré en ese momento. Una muerte accidental, porque una muerte accidental tiene mucho, quiero decir que es una muerte accidental, tiene un contexto grande de explicación. Una muerte accidental puede ser por una muerte accidental puede ser porque esa persona ha venido con una cierta misión en esta vida y tiene una muerte accidental y eso queda ahí. Puede ser porque tenga que dejar un aprendizaje en ese entorno, o puede ser porque esa muerte accidental tenga que dar un aprendizaje incluso en la sociedad. O simplemente, pues no aprendí, tenía que aprender en esta vida terrenal y tiene que seguir la rueda de alguna manera para seguir aprendiendo. Cuando ya tenga aprendido la lección que tenga que aprender, lección no es lo más adecuado, lo que sea, la circunstancia, la situación, lo que sea que tenga que aprender,
pues en ese momento dejará de tener una muerte accidental. Pero una persona que repite o que tiene una muerte accidental y no es una misión elevada, sino que es una misión más bien terrenal, la persona volverá y volverá a tener una muerte accidental hasta que eso se deshaga, hasta que eso se disuelva, hasta que eso se cambie la programación o hasta que eso de alguna manera se cambie la mirada, ¿no? Y la energía. Perfecto. Bueno, estamos ya terminando la ponencia con María José. Bueno, la verdad quedaron algunas preguntas, pero tenemos la mesa redonda al final y puede que algunas de estas preguntas las rescatemos para hacerlas en la mesa redonda y para tener una opinión de todos los participantes. Así que solamente agradecerte, María José, y además que hay una pregunta que siempre ha estado en la cabeza de todo el mundo y que yo creo que aquí se responde, que es la pregunta clásica, que es primero, ¿el huevo o la gallina? Y la verdad que ninguna de las dos. Es el campo energético, el cuerpo astral. Ese es el primero. Y de ahí viene todo el resto. Y ese trasciende las dos cosas. Yo creo que eso es... Yo te diría, Roberto, ya me puedes perdonar, pero fíjate, el energético no es el astral. El energético realmente es el que coge toda nuestra vida y todos nuestros planos dimensionales y toda nuestra existencia. El astral es parte, pero no completo. Así lo veo yo. Perdóname por hacer ese matiz, pero bueno, me parecía... No, sí, gracias. Pues muchas gracias por las preguntas. Gracias a ti, María José. Una excelente ponencia, muy interesante. Hemos aprendido muchísimo contigo. Te doy agradecimiento y un abrazo desde acá de Chile. Gracias, muchas gracias. Ahora continuamos con